M de Minotauro. Hola, buenas, soy Marilo Álvarez, una de las editoras de Minotauro, y hoy tengo conmigo a Aniloa Gray, divulgadora cultural y también escritora, para hablarnos de Meridiano Cero, el próximo título que acabamos de presentar de Silvia Moreno García. A la autora, Silvia Moreno García, la conoceréis porque hace un tiempo publicamos en Minotauro dos de sus obras, una es Gótico y la otra Diosas de Jade y Sombra. Veréis que la autora normalmente le gusta mucho saltar de género y jugar con los géneros, pero aquí en este caso nos presenta una historia corta de ciencia ficción. De hecho, Silvia Moreno García se ha ganado un nombre a nivel internacional gracias a sus historias de ficción especulativa, por ejemplo, como autora, y de hecho le gusta mucho también versionar las historias de Lovecraft y actualizar un poco este horror cósmico a un tratamiento más actual. Pero Meridiano Cero se aleja de esto para ofrecernos otro tipo de ciencia ficción. Niloa, yo no sé si tú habías tenido oportunidad de leer a Silvia Moreno García, si es tu primera aproximación a la autora. Es la primera vez que la leo, sí, es la primera vez que la leo. Ha sido una sorpresa, la verdad, sí, sí. ¿Te esperabas otro tipo de historia? O... No, la verdad es que tal y como me lo presentaste y cuando me lo puse a leer y demás, ya había oído hablar de la autora, conocía la novela de Gótico porque se ha hecho muy famosa, ha tenido mucho reconocimiento a nivel global y demás y tal. Pero no había tenido la oportunidad de leerla hasta ahora, ¿no? Y es como una autora que al principio como que intimida porque se nota que es muy seria con su trabajo en el sentido de que cada trabajo es muy distinto, como tú has comentado, que va saltando de género en género. Entonces, la verdad que esta novela me ha sorprendido en muchísimos aspectos para bien, la verdad. O sea, ha sido muy interesante, sí, sí. Aparte de ser un poco peculiar, digamos, por la autora, porque como comentamos, siempre va saltando de géneros y siempre la aproximación que hace a cada género es muy particular. Ahora hablaremos un poco de esto. Otra particularidad del libro es que se trata, como veis, de una novelette. Es una historia muy corta, mucho más corta de la que la autora nos tiene acostumbradas, ¿no? Gótico o Dioses de Jade y Sombra eran novelas mucho más extensas. A mí me gustaría empezar citando a Lavi Tidhar, que es el prologuista de esta obra y también gran amigo de la autora, porque nos habla de la novela corta como, según él, la forma perfecta de relato. Entonces él nos dice que para él las novelas cortas son lo bastante largas como para sumergirnos en su mundo y que nos interesemos por sus personajes, pero al mismo tiempo lo suficientemente cortas como para despojarnos del exceso de grasa de las novelas con la extensión adecuada para ser centrada y esbelta. No sé cómo ves esta comparativa que haces, si crees que estas historias que están como a mitad camino entre el relato corto habitual y la novela, si te parecen como una buena apuesta de los autores. Si crees que es un formato con el que nos consiguen hacer llegar bien las historias o si por el contrario igual a ti te gustan más historias más extensas donde pueda entrar más en el mundo. A ver, yo misma he escrito también relato corto y creo que es una buena manera de explorar mundos y personajes de una forma distinta a lo que es una novela convencional y tradicional. No es que esté mejor o peor, sino que es una manera distinta, ¿no? Sí que es cierto que la primera parte que él menciona de que nos da tiempo a conocer a los personajes y adentrarnos en el mundo, estoy de acuerdo. La otra me ha parecido un poco exagerada, porque es como, a ver, realmente puedes adentrarte y cogerle cariño a los personajes, porque hay un momento en la novela que yo dije, ay, qué penita que haya pasado esto, ¿no? Pero realmente es un punto de inflexión para la protagonista, que ya hablaremos de esto, ¿no? Pero... El cartel de sin spoilers. No haremos spoilers, tranquilos. Pero sí que es cierto que también creo que la novela convencional, un poco lo que también abarca y lo que intenta es adentrarnos incluso más en... Claro, hay novelas que lo hacen mejor o peor, eso depende del autor y de cómo lo quiera hacer, pero... Hay algunas que dices igual con 200 páginas menos. Es verdad. Esto gana agua, ¿no? Claro, y en cambio a lo mejor ves una novelita de esa y dices, pues a lo mejor un poquito más explicado, porque hay cosas que dices que no exagera en contarte en detalle X cosas o los personajes, no. Lo bueno es que no, con poco te cuenta muchísimo. Entonces es como que a Amelia la conoces nada más, o sea, en los primeros capítulos, en la primera página ya dices, ya sé cómo va a ser esta protagonista y más o menos ya sé lo que va a pasar, ¿no? Y supongo que el resto de personajes ya tienen un perfil que lo que hacen es añadir un poquito más al de Amelia, es como que cada uno le da un poquito a la protagonista. Entonces, yo creo que ambas formas, en plan la novela corta y la novela tradicional, pues pueden aportar mucho, pero sí que es cierto que son distintas en cuanto tanto escritura como experiencia personal, ¿no? Sí, sí. Claro, también estamos hablando de un tipo de género, tanto la fantasía como la ciencia ficción, en el que puede que los lectores y lectoras estén acostumbrados más a obras extensas, sobre todo porque muchas veces encontramos sagas, ¿no? Trilogías, Sí. incluso 7, 8 libros en una saga. Y esto es verdad que igual de entrada, ¿no?, te puede costar más pensar que una historia tan corta te puede dar tanto como una larga.
Pero sí que es verdad que, no sé cómo lo verás tú, a mí me parece que este tipo de novelas muy cortas, que te puedes leer en una tarde, sirven mucho como para ir probando autores nuevos que no conoces y de los que igual, claro, de entrada te da miedo meterte en una saga de 7 libros sin saber nada del autor, ¿no? Y con el primero igual ya no te gusta y es como, bueno. Y en cambio yo creo que esto sirve un poco como para hacer catas de autores, que digo yo, ¿no? Voy a probar un poquito de este, un poquito del otro y voy sabiendo qué me puede gustar, qué no. Y creo que para mí es una buena manera de descubrir voces nuevas. Yo la verdad que estoy de acuerdo porque a mí me ha servido, o sea, cuando me contactaste y sí dije, ay, qué interesante, porque la ciencia ficción sí que es cierto que es un género que yo no suelo consumir. Entonces dije, bueno, pues voy a darle una oportunidad porque he oído hablar muy bien de la autora, Gótico es una novela que me llama la atención, pero claro, luego dije, ostras, pero es distinto, ¿no? Sí. Y claro, cuando vi el libro y dije, esto es muy pequeño. Yo me esperaba un libro de unas 300 páginas y dije, es un relato corto, una novela corta, ¿no? Y ahí pues sí que es cierto que ha sido una manera de pues empezar a saborear la narrativa de la autora y empezar a descubrirla, ¿no? Y no sé, me ha parecido su forma de escribir muy fresca, pero a la vez que había frases que de repente de un momento a otro te hacían ¡pa! Es como si la autora saliese de las páginas y dije, se toma otro golpe de realidad todavía más duro. Entonces ha sido una experiencia muy, muy interesante, sí, sí. Vamos a hablar, si te parece, un poco, hacer un breve resumen, sin spoilers, de la historia para que los telespectadores puedan también un poco ver estos golpes de la realidad de los que hablas, porque yo creo que Silvia Moreno García es experta en hacer estas cosas, ¿no? Cuando ya te has metido en su mundo de repente, espera, esto aún puede ser más sórdido, ¿no? Parecía que no. Entonces estamos hablando de una protagonista, Amelia, que vive en una ciudad de México distópica, pero bastante cercana en el futuro. La tecnología que manejan en esta ciudad futurista es muy parecida a la nuestra y yo creo que los cambios son más de organización social o de qué hacemos con la tecnología que tenemos ahora y cómo la utilizamos. De hecho, ella es una persona con muy, muy pocos recursos, vive en casa de su hermana mayor con su sobrina, que está un poco como se queda a vivir allí a cambio de hacer trabajos o de estar cuidando de su sobrina y aparte intenta sacar ingresos de donde puede, que en este caso es una aplicación llamada Friender, que nos sonará derivado de algo que ya tenemos hoy en día, ¿no? Pero con el puntito, como decimos, así como sórdido siempre de la autora, porque aquí lo que se alquilan son amigos por horas, para gente que necesita tener compañía en su vida. Sí. Y aparte, otra de las cosas que hace es donar sangre, bueno, vender sangre, mejor dicho, no donar, que básicamente va a parar a la gente con bastante poder adquisitivo, que además lo encuentra como una manera de rejuvenecerse, ir cambiándose la sangre para mantenerse joven. O sea que, como decíamos, es un mundo, por ejemplo, muy diferente al que nos presenta en Gótico, que sí que tenemos como un terror gótico clásico. Aquí nos vamos hacia el futuro, pero un futuro que nos parece muy cercano, con una protagonista que está pasándolo muy mal a nivel socioeconómico, cuyo sueño verdadero es viajar a Marte, y este será un poco como el hilo conductor de toda la novela, es como su gran esperanza y su utopía que mantiene durante toda la novela. Y sí que es cierto que ella sabe que este posible viaje a Marte, que a veces parece imposible, ¿no? va a traer como muchos contratiempos porque la colonización no es fácil y está habiendo también con muchos problemas, pero la alternativa para ella es peor. Y vemos que en esta situación tan oscura en la que nos presenta a la protagonista hay como dos personas que yo creo que van a ser las que hagan un poco cambiar la rutina a la que está acostumbrada. Por un lado aparece Lucía, que es una actriz retirada de los años dorados del cine mexicano, que además es muy famosa por haber hecho una película de ciencia ficción de tonos muy, muy pulp, y que este contacto con ella y sobre todo lo que vaya explicándole Lucía le hará un poco cambiar el chip a Amelia. Y el otro detonante es la aparición de Elías, que es un viejo amor de juventud, de cuando ella iba a la universidad y de hecho tenía una perspectiva gloriosa de futuro, ¿no? Que se ha truncado en algún momento. Y que tiene este punto como de esperanza, pero a la vez no, porque parece que su relación no tiene tampoco mucho futuro. Yo te quería preguntar también, porque tú comentas que no eres lectora, digamos, habitual de ciencia ficción, y de hecho en esta novela sí que es verdad que encontramos como muchos tropos de la ciencia ficción, como la colonización de Marte, las típicas, más típico de la, digamos, ciencia ficción más actual, como aplicaciones que se aprovechan de los sentimientos de la persona, venta de sangre, porque todo el cuerpo humano está en venta, ¿no? Pero no sé cómo lo has visto, a mí me parece que toda esta ambientación que utiliza Silvia Moreno García para meternos en este México distópico realmente es un poco un escenario de fondo, porque realmente lo que quiere ella es hablarnos de los personajes y de las relaciones entre seres humanos, ¿no? Que la ciencia ficción es anecdótica en esta historia, no sé si lo ves tú así. Un poquito, la verdad, o sea, realmente yo creo que
el papel que juega la ciencia ficción aquí es ponerte un escenario y darte una ambientación así, para que cale un poquito más en ti, que no solo lo que tú dices, como se enfoca tanto en los personajes, yo creo que en algún punto dijo, vale, yo necesito que aparte de explicar lo que está pasando a Amelia, cómo afectan en su vida Lucía, Elías, la relación con su hermana, lo que pasó con su madre, sus sobrinas y demás y tal, el barrio donde vive, luego está Pili, luego está Anastasia, Fernanda, el resto de personajes, ¿no? Es como, vale, pero te voy recordando que hay este barrio de México que es un poco más pijo, las descripciones, o por ejemplo, una cosa que me ha sorprendido es el tema de compartir taxi. Vale, me chocó mucho porque yo no sé si esto existe en la vida real, que creo que no, pero por ejemplo, lo que comentabas de la aplicación de Friendier, esto en Japón existe. Tengo entendido, querido público, tengo entendido que en Japón se pueden alquilar a amigos o a novios por horas. Lo de novios, a ver, ya se sabe que eso es un poquillo ya... Esto igual ha existido. Igual ha existido, pero lo de amigos en Japón existe. Bueno, Japón es que en otros aspectos están un poco tal vez más avanzados, eso da para otro debate. Yo ya sabía lo de alquilar mascotas, o sea, amigos ya no Pues había lo de llegado amigos, tanto. yo lo vi por internet. Entonces, claro, cuando vi esto, es una cosa que pensé, es que no me parece tan descabellado porque lo que tú dices, Claro. todo el cuerpo humano, tristemente, está a la venta. Entonces, el tema del escenario ciencia ficción, de Marte y demás y tal, me ha parecido muy interesante porque es que me parece algo que a lo mejor podría pasar, porque es eso, estaba leyendo la entrevista que le hacen al final, creo, de la novela y decía que como que México está en un futuro a 20 minutos o algo así. Y dije, pero si es que lleva razón la chiquilla, en plan, es que realmente es una... Es triste la sensación que da, ¿no? En plan, porque es la desesperación de intentar escapar y como que en esta tierra, la tierra está ya tan destruida y demás y tal, es como que Marte es la única medicina, ¿no? Entonces... Sí, yo creo que los personajes pesan mucho más, pero la ambientación esta distópica, al fin y al cabo, es muy latente y es lo que hace que Amelia sea así y el resto de personajes también sea así, que no hay ninguna relación dentro de la novela que tenga esperanza en ese aspecto, ¿no? Sí. Hasta que pasa X cosa que no voy a mencionar evidentemente, pero sí, es muy amargo en muchos aspectos, la verdad, sí. Sí, ahora profundizaremos un poco en esto, porque yo creo que todos los aspectos peculiares de la novela es que cuesta mucho empatizar con algún personaje. Sí, sí, o sea, a Amelia yo creo que le coges cariño porque al fin y al cabo es la protagonista. Hay veces que, ojo, hay veces que en las novelas los protagonistas, lo que el narrador o el escritor intenta es que no te guste. Y entonces aquí yo creo que a través de la amargura que Amelia siente, de la desesperación, de que a veces no es que se rinda, porque yo no creo que se rinda, sino que intenta sobrevivir constantemente cuando decide, por ejemplo, pues vender su sangre y demás y tal, es algo que piensa mucho antes de hacer, ¿no? Entonces, a mí Amelia es alguien con la que yo he resonado, sobre todo en aspectos de lo que ella vive, de la falta de recursos, el no tener trabajo. Yo ahora mismo, la verdad, estoy así, ¿no? Entonces, es como... Es que Amelia podría ser yo perfectamente, no en todos los aspectos, ¿no? Porque hay cosas que ella hace que yo no sería capaz de hacer, ¿vale? También hay que tener mucha valentía para hacer lo que ella hace. Pero sí, resuenan muchísimo, la verdad, tanto el escenario como los personajes en sí. Sí. Sí, además, un poco como lo que comentabas, yo creo que es muy intencionado poner un personaje de este tipo, Claro. en el que se hace hincapié, de hecho, cuando hace sus visitas con Lucía, con la actriz, ¿no? Sí. Que se remarca que es que no tiene carisma o que le cuesta conectar con la gente y de hecho tiene problemas para ganarse la vida con Fiendler precisamente por esto, ¿no? Porque es como que la gente hace una visita con ella y no la vuelve a alquilar como amiga, ¿no? Tiene esto de, le falta como la conexión Y emocional, está el ¿no? Miguel, el controlando en plan, ¿qué tal vas? En plan, como su asesor dentro de la aplicación y ella en plan, me da igual, déjame, yo solo quiero dinero. Sí. Bueno, si te parece, hablamos también un poco de la autora, por si hay más gente como tú que igual es la primera vez, ¿no? Que se adentra un poco en el universo de ella. Silvia Moreno García es de origen mexicano, pero hace muchos años que está viviendo en Canadá, aunque ella no renuncia a su herencia cultural mexicana y de hecho veréis que en la mayoría de sus obras siempre hay alguna parte relacionada con su herencia cultural, en algún caso de manera muy evidente, como en Gótico, cuyo título en inglés era Mexican Gothic, o sea que estaba ya, ¿no?, encaminado hacia allá, pero siempre tiene como alguna puntilla para rescatar un poco su herencia y reivindicar sus raíces mexicanas. Comentábamos antes que la autora se ha hecho un nombre dentro del mundo de la ciencia ficción precisamente por esta como reactualización de los tropos de la ciencia ficción o incluso de la fantasía, pero también es muy conocida por su trabajo como editora, porque fundó una editorial llamada Innsmouth Free Press, y allí se dedicó a actualizar todos los mitos de Lovecraft
que todos sabemos que son uno de los grandes clásicos del terror, pero que es verdad que a nivel de sensibilidad racial o de género hoy en día hay algunos choques aquí, entonces se dedicó un poco a reinterpretarlos, a actualizarlos, teniendo en cuenta todos estos temas, pero sin perder, digamos, el componente de horror cósmico que vemos también en Gótico. De hecho, Gótico fue la primera novela que se publicó en Minotauro, también un poco por esta razón, ¿no? Porque va muy en línea de lo que solemos hacer. Publicamos también muchos relatos de Lovecraft, nos gusta mucho el terror. Y ya os digo, es como una actualización de la típica historia gótica de casa encantada o casa chunga, en este caso, ¿no? Pero dándole una vuelta de tuerca, llevándola también a la parte mexicana, mezclándolo con la parte inglesa del gótico, o sea, una cosa muy, muy curiosa, muy original, y que de hecho le valió a la autora premios como el Locus, el British, el Aurora, o sea, ganó todo lo que pudo ganar con aquella novela. La otra que tenemos publicada en Minotauro es Dioses de Jade y Sombra, y por lo que comentábamos de que la autora salta de un género a otro como si no hubiera mañana, ¿no? Es una novela que se separa también mucho de Gótico, se separa de Meridiano Cero, y en este caso está ambientada en los años 20, con lo cual ambientación totalmente diferente, sensaciones diferentes, también con una joven que vuelve a su Yucatán natal y descubre que los dioses mayas que antiguamente se veneraban realmente están más vivos que nunca y que no son solo un mito o una leyenda, ¿no? Entonces, a mí me gusta mucho que sea una autora como tan versátil, porque yo creo que es difícil tocar tantos palos y tocarlos bien, ¿no? Es difícil de encasillar precisamente por esto. Pero de hecho tiene también novelas sobre vampiros, novelas que reinterpretan, mira, por ejemplo, La hija del doctor Moro, que reinterpreta la historia original de Wells, tiene también una historia con películas malditas y nazis, o sea, todo lo que te puedas imaginar de tropos de la fantasía y el terror, los ha tocado. De hecho, yo quería preguntarte también, precisamente, un poco por esta vertiente de la autora, vemos en todos sus libros, sé que es como la primera lectura que haces de ella, pero yo creo que aquí también está muy presente la cultura popular. Yo creo que es algo muy inherente como a la obra de Silvia Moreno García, y esto de hibridar un poco, digamos, los tropos o los grandes clásicos de la ciencia ficción o la fantasía con sus raíces. No sé si esto te ha sorprendido también a la hora de acercarte al libro, ¿no? Y ver que había como cosas muy profundamente mexicanas en un ambiente distópico que como lectores estamos quizá más acostumbrados, ¿no?, a ver ubicados en Estados Unidos o Inglaterra. El mundo siempre parece que se acaba lejos de aquí, ¿no? Que aquí nada. Exacto, sí, sí. No, a ver, sí que es cierto que, bueno, lo primero es, supongo que la novela la escribió ella en inglés, primero. Sí, ella es muy curioso, ella normalmente lo escribe todo en inglés, o sea, es de origen mexicano y habla español, pero todo lo escribe en inglés y entonces tenemos que hacer como traducción. La traducción, claro, me ha sorprendido porque supongo que sería un error mío el asumir que estaría en español neutro, ¿no? Porque está en español, pues, mexicano, o sea, Sí. está con los dejes de allí, ¿no? Y demás y tal. Eso solo es una puntualización sobre esto, es que el autor siempre insiste mucho, por eso decía lo No, de y me las parece raíces, genial, todas las exactamente, traducciones porque te tienen que mete, estar como... muchísimo Exacto. más, ¿no? Entonces yo decía, yo ahora mismo estoy en México, estoy Sí, dentro tal de cual. México, ¿no? Entonces sí que es cierto que había ciertas partes de la novela que te metía como una gotita de cierto, no terror per se, pero cierto horror, cierta oscuridad, ¿no? Por ejemplo, yo creo que a lo mejor no era la intención de Silvia, pero una de las escenas que a mí me chocó bastante fue la escena de la rata. La escena de la rata fue como muy cruda. Yo creo que no quería emanar esa sensación de terror puro, porque al fin y al cabo no creo que haya ninguna escena de terror per se, ¿no? Sino que era el horror. Porque el horror yo creo que va ligado un poco con la incapacidad de hacer algo ante esa situación, ¿no? O sea, el no poder hacer nada ante ello, ¿no? Entonces, creo que ha añadido un poco esos tonos, la verdad. Y yo creo que cuando te empapas de algún autor que te gusta muchísimo, en este caso ella se nota que es muy fan de Lovecraft y que al haber trabajado con él conoce bien su material y ha sabido aplicarlo también, yo creo que de alguna manera el subconsciente hace que tú también en tus trabajos pues apliques esto, a lo mejor a veces de manera consciente y a veces que lo hagas de forma así natural. Entonces yo creo que sí que ha habido ciertos subtonos esos no de terror per se, porque yo soy una persona muy médica, ¿vale? Yo soy muy médica, entonces si hubiese habido terror per se yo hubiese dicho, aquí hay algo. Pero sí que es cierto que hay cierto... No hubiera seguido leyendo igual, ¿no? No, sí, evidentemente, pero no te llega, o sea, lo que quería conseguir yo creo ella es incomodar. Eso es la sensación que me da a mí, porque una cosa es dar miedo y la otra es incomodar, Sí. porque te hace preguntar, ¿qué harías tú en esa situación? Yo creo que es un poco la conexión de empatía con la protagonista y demás y tal. Y claro, yo me pregunté, ¿y yo qué habría hecho con la rata?
¿vale? No voy a especificar nada, ¿eh? Pero ¿qué habrías hecho tú con la rata y luego ay, Dios mío, tengo que coger esto para... Entonces, es un poco, yo creo que esa línea fina entre tengo que a lo mejor poner ciertos elementos de horror para que todavía el lector empatice aún más. A mí es al menos la experiencia que yo he tenido. Evidentemente cada uno cuando lee una novela corta, tiene una experiencia distinta. Entonces, conectando un poco la experiencia de la autora con Lovecraft y todo el trabajo que ha hecho, yo creo que ha sido eso lo que a mí me ha transmitido. Y oye, es una cosa que no es fácil de hacer. Así que enhorabuena a ella, la verdad, sí, sí. No, sí, yo creo que ella juega, como dices tú, a incomodar durante toda la novela. Esta parte que decíamos más de ambientación o de trasfondo, ¿no? Sí. Siempre son como situaciones muy, muy incómodas, incluso en los trabajos que tiene Amelia, ¿no? Yo creo que estamos igual acostumbrados a que series como Black Mirror nos hablen de cosas como Friender, pero la manera que tiene ella de explicarlo, ¿no? Que te pongas como en la piel de ella es como, vives como esa tristeza, ¿no? Claro. No puedo hacer otra cosa, Claro. estoy en una situación muy Y eso que está incómoda, escrito en ¿no? tercera persona. Si hubiese estado escrito en primera persona, no sé cómo hubiese influenciado, pero hay veces que el tercer narrador omnisciente es como que tú estás en la misma habitación y estás viendo, pues es como, pues eso, como si tuviésemos público, pues somos el público que está viendo cómo hacemos este podcast. Sí. Pero en este caso, pues yo ahora es como si fuese Amelia, pues estoy dentro de Amelia y estoy tomándome, pues estoy comiendo con Fernanda y Fernanda me está juzgando y me está mirando por encima del hombro y yo me siento inferior y sé que soy inferior y sé que no puedo hacer nada y que me tengo que arrastrar. Entonces es como, ay, qué penita, pobrecita, ¿sabes? Es como, qué pena. Y esa es la impotencia tampoco de Amelia, no puede hacer nada y tú como lector eres un mero observador, no puedes hacer nada. Entonces está muy bien trabajado eso. Sí. No sé si puede ser también porque es verdad que cada vez más encontramos más autoras que tocan este tipo de géneros de ficción especulativa. No sé si este aspecto crees que también puede responder como a que las voces femeninas igual tienden a incorporar más este tipo de, no sé cómo explicarlo, como de sensaciones para el lector, ¿no? De intentar que se metan más en la psique del personaje. Igual la ciencia ficción clásica iba por otros derroteros y tiraba más hacia la parte tecnológica o científica, y aquí tengamos como una ciencia ficción más personal, que haya también autores masculinos que tocan esto. Bradbury era como un maestro de hacer esto, ¿no? Y de que la ciencia ficción fuera una excusa y nos hablara de personas. No sé, o si has detectado quizá otros tintes que pueden aportar las autoras a este tipo de literatura. Yo lo que he notado, al menos yo, evidentemente lo he dicho, cada uno tiene una experiencia distinta, pero creo que en lo que tú comentabas de que ahora hay más autoras que se están dedicando a este tipo de ficción especulativa, tengo la sensación de que ha habido un gran debate dentro del mundo literario siempre de cómo se representa a las mujeres, si está escrito por un hombre o por una mujer. Claro, nadie va a conocer mejor a una mujer que una mujer, digamos. Entonces, ha habido veces que a lo mejor un hombre ha intentado hacer una representación de una mujer y ha sido un poco, hasta cierto punto, cómica y ha hecho como, digamos, engrandado la ilusión de lo que es una mujer desde el punto de vista masculino, de somos sensuales, me levanto por la mañana, tengo el pelo perfecto y es como... Maquillada. Exactamente, es como buenos días, mundo, lo único que me preocupa es estar bella, ¿sabes? Entonces, creo que el hecho de que Silvia, que es una autora, y haya creado un personaje femenino, creo que también el hecho de que la protagonista sea un personaje femenino añade mucho de está escrito por una mujer. Y se nota que Amelia es un personaje creado y escrito por una mujer. Porque en ningún momento se centra en la apariencia de ella. ¿Cierto? En ningún momento te dice es alta, baja, delgada, gorda, morena, Claro, que yo me la no importa, eso no importa. imagino, yo al estar en México, pues lo típico, me la imagino morena de ojos oscuros, pero a lo mejor de repente te dicen en un momento, es rubia, pero no te lo especifica. Entonces esa ambigüedad también es como algo que resalta el hecho de que está escrito por una mujer que lo que te quiere transmitir no es lo que ella es por fuera, sino lo que ella es por dentro y cómo tiene que vivir desde dentro de su cabeza. Entonces, esa es una de las características que yo he notado, que no se ha enfocado en algo que a lo mejor puede ser un poco superficial y algo que a lo mejor un hombre tendría en cuenta. Lo primero, estoy a lo mejor generalizando un poco, ¿vale? Pero es cierto que ha habido pues esto, al venir yo de filología inglesa he leído muchos artículos acerca de la representación de mujeres y tal y cual. Entonces, sí que es cierto que evidentemente habrá escritores que representen bien a la mujer, evidentemente,
pero en el abanico la gran mayoría se enfocan a lo mejor en la representación de este físico y demás y tal. Y creo que las escritoras a lo mejor se enfocan en otros temas no tan superficiales. Puede ser. Entonces, a mí la verdad que Amelia me ha parecido un personaje entrañable, porque sabemos mucho y a la vez muy poco de ella. Es extraño, ¿no? Pero es muy interesante. Entonces, yo creo que, a ver, ya te he dicho, no estoy muy metida en este mundillo, pero como tú has dicho, creo que, y lo firmemente, que el hecho de que más autoras, aparte de Silvia, estén escribiendo esta ficción especulativa, siempre es positivo que haya más mujeres dentro de cualquier tipo de género o subgénero y que aporten no solo estas historias, sino algo que puede ser incluso más trascendental o crear una nueva corriente dentro de este género. Así que me parece estupendo. Y además, yo creo que estábamos hablando también de Amelia como personaje en 3D, totalmente en 3D, ¿no? Como decías, Claro. pero en este caso yo creo que el resto de personajes, pese a no acabar de ser una novela coral, porque al final hay una protagonista clarísima, ¿no? Claro. Pero están muy bien definidos con pocas pinceladas, ¿no? Porque tenemos, en el caso de Lucía y Elías sí que tenemos más presencia de ellos en el libro, ¿no? Pero como decías, Fernanda, tal, ¿no? La hermana de Amelia, vemos que son pinceladas y con una interacción con la protagonista ya sabemos de qué pie cojean, ¿no? Y yo creo que eso también es muy difícil de hacer a la hora de escribir, que un personaje que en un párrafo, 2, ya sepas cómo, vale, ya sé por dónde va esta persona, ¿no? No es fácil de hacer. Yo creo que es eso, que creo que Amelia acaba de completar al resto de personajes, ¿no? Digamos, o sea, como Amelia es el eje central, digamos que es el meridiano cero, irónicamente hablando, ¿no? Todo encaja. Pero es cierto, o sea, es como que tienes al resto de personajes y sin Amelia no los comprendes, ¿no? Y hay veces que en otras novelas sí que te explican un poco, pues este personaje viene de tal, es así, porque tal, no sé qué. Y realmente tú conoces a Elías a través de Amelia, a través de las experiencias que vivió con él, a través de pues, las estrellitas en el techo y todo el rollo, ¿no? Entonces es muy interesante ver cómo, a pesar de que en pocas páginas parece que a lo mejor te dice poco, pero en realidad te dice mucho en pocas frases, entonces es súper interesante. Es un poco también como, mira cómo trata a aquellas personas que cree que están por debajo de lo de ella y eso te dirá mucho, ¿no? De cómo es esa persona. Y creo que en ese sentido tienes razón, que todos estos personajes se definen por su relación con Amelia y además siempre como una relación de superioridad que muchas veces es autoimpuesta, porque la de la hermana, por ejemplo, es que ella ha decidido Exactamente. el camino que ella ha elegido es mucho mejor y que por lo tanto su hermana, bueno, aún tiene suerte que le deja vivir en la casa que era de sus padres. Claro, es como... además es eso, es de donde viene Amelia, que se ha criado siempre para ser un poco servicial. Al fin y al cabo, la madre le dijo, estudia, céntrate, no sé qué, que conseguirás tal, 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 tal. Y Amelia se ha criado en un cascarón que le prometía muchas cosas y cuando su pasado se rompió con Elías, porque como hemos comentado, había cierto futuro prometedor, es como que todo el mundo de Amelia se desquebraja, es como, ya, ¿qué tiene? Entonces es como que cambia por completo y tiene que crear una personalidad completamente nueva, pero sigue echando de menos eso. Entonces Marte es como esa utopía, ese escape que tiene, ¿no? Entonces es triste, pero es entrañable a la vez, es como un poco esperanzador, ¿no? Sí. Me gusta también que hayas sacado a colación lo de la madre de Amelia, un poco diciéndole como, céntrate, no te vayas de cuerda, estudia, que vendrá la recompensa. Porque yo creo que también es uno de los como grandes hitos de la novela y que puede hacer conectar mucho a los lectores jóvenes con esto, ¿no? Porque hay toda una generación de jóvenes a las que se le prometió que si se centraba, estudiaba, se esforzaba. A mí básicamente, o sea, por eso he conectado tanto con Amelia, porque venimos, o sea, toda mi generación, yo soy de los 90, entonces es como, claro, yo me crié que me decían, tú estudia, ve a la universidad y haz lo que quieras porque vas a conseguir. Y de repente te viene una realidad donde no habrá Frendier, no habrá un Marte colonizado, y espero que no lo haya nunca, la verdad, ¿eh? Que no haga falta. Que no haga falta, ¿vale? Pero dices, pero es que esta realidad ficticia que me está presentando la autora es que no es ficticia para mí, es mi realidad. Entonces, claro, yo evidentemente tengo la suerte de que ahora mismo supongo que habrá gente que compre sangre, pero será en la clandestinidad, ¿vale? Pero no tengo... No ha llegado esta moda, por suerte. Y esperemos que no llegue, pero es uno de los puntos de conexión que tienes con la protagonista y más siendo mujer. A lo mejor yo creo que las mujeres conectaremos aún más con Amelia, porque a lo mejor todas hemos tenido un Elías en nuestra vida. Entonces es como, es interesante y es un poco, pues eso, es una conexión muy cercana con la
con la protagonista, entonces sí es... Sí, sí, de hecho, no sé si igual, es un paralelismo que he establecido yo, pero ahora que estabas hablando, ¿no?, de conectar con Amelia, he pensado un poco que también esta parte como de vender sangre, pero claro, hay un límite, esto no lo hemos explicado, pero hay un límite de edad para vender Sí, sangre. es cierto, sí, sí. Y a mí yo lo relacionaba también mucho con la presión para seguir manteniéndote joven y sobre todo cuando eres mujer, a partir de cierta edad ya no sirves, ¿no? Y es un poco como... Lo que menciona Lucía también cuando le está diciendo, ¿y por qué no continuaste haciendo películas? Y Lucía, porque cuando cumples los 30 ya no sirves. Y es un poco también esto que existe en la vida real y que han comentado, pues, por ejemplo, actrices como Emma Watson. Hace unos años en una entrevista recuerdo que dijo, claro, estoy tensa por cumplir 30 porque siento que se me acaban las oportunidades. O Taylor Swift hace unos años en un documental dijo, es que es una de mis últimas oportunidades y ahora tiene 35 y es la número 1 del mundo. Entonces creo, y es muy esperanzador, que esta barrera de los 30 se está rompiendo. O sea, yo siento, y yo viniendo de hace 10 años que yo decía, buah, mis cantantes y cantantes, chicas y chicos favoritas ahora, a los 30 van a desaparecer. Y al contrario, están creciendo muchísimo más. Entonces yo espero que esta conducta y esta tendencia siga al alza, que los 30 no sea la tumba, sobre todo para mujeres, porque los hombres es como que pueden seguir haciendo cosas y tal, pero las mujeres es como, hay los 30, hay el reloj biológico que se nos dice, hay la responsabilidad de, es que tenemos, la natalidad está bajando, tenemos que tener hijos, o sea, va todo tan... O sea, parece que no conecta todo, pero es que conecta todo. Y es creo que es hasta los 27 que pueden donar sangre. Sí, es como una barrera 27, 28... Y claro, a partir de aquí ya no eres bastante joven. claro, y Amelia tiene 25. Además es una edad muy interesante, porque es como que está al límite de muchas cosas. Sí, es como el punto de inflexión, ¿no? Que todo Exactamente. Entonces, coincide. bueno, es bastante realista en ese aspecto, ¿no? Entonces es un poco pues lo que comentábamos, lo que llevamos comentando, ¿no? Que es otro punto más de conexión y de realismo con la novela. Sí. Bueno, realmente es todo, ¿no? Porque hablamos de ambientación distópica en una sociedad que a mí me parece más realista que muchas novelas realistas, ¿no? Dependiendo de cómo esté ambientada. Y que me trae un poco a colación también una reflexión, a ver cómo lo ves, porque siempre ha habido como esta, no sé si llamarlo discusión de fondo de la función que debería tener la literatura especulativa. Está la corriente que piensa que, bueno, que es un poco literatura de entretenimiento, en el buen sentido de para escapar de los problemas que tenemos, aunque en este caso no sé si es un poco decir podríamos estar peor, o la otra parte que sería, bueno, tengo que soñar con algo bueno, porque si no consigo ni siquiera soñar con esto, que sería un poco como la parte de Marte y la utopía, nunca lo conseguiré. No sé tú, desde cuando te has puesto a leer la novela, ¿con qué parte te has alineado más? Sino como el podríamos estar peor, aunque estoy viendo reflejadas muchas cosas de nuestra sociedad actual, o más bien con el quedarte con la parte esperanzadora de Marte, decir, bueno, siempre se puede soñar, ¿no? Siempre podemos ir un poco más allá. Yo creo que un poquito de ambas. Es decir, yo creo que lo que comentábamos, me alegro en no tener que vender sangre, evidentemente. O sea, creo que El límite está aquí, ¿no? exactamente. O sea, las distopías yo creo que siempre te ponen el peor escenario. Por ejemplo, a nivel más literatura juvenil tenemos los Juegos del Hambre, tenemos Divergente que salieron hace unos años y te explica lo de las facciones y los Juegos del Hambre, que dos voluntarios de cada distrito para que se maten para entretener a los ricos y demás. Y luego, por otro lado, pues películas como Expediente Runner, creo que se llamaba, la de Harrison Ford, que no me acuerdo nunca del nombre. En plan, que está basada en 1940, no, en 2049, que hace... Blade Runner. Blade Runner. He mezclado nombres, gente, no pasa nada. Pero te ponen como esta distopía, o ¿cómo se llama la serie esta que está basada en un libro? El cuento de la criada, puede ser. Es como que te lo pone en un futuro, pero en un futuro muy lejano, y te lo pone todo tan robots, pero es como... puede pasar realmente. Entonces, con esta novela yo he sentido que, por un lado, me alegro de que estas cosas no hayan pasado y que Marte siga siendo un planeta al cual la plaga humana todavía no haya llegado, ¿vale? Y en parte dices, por un poquito agradeces el hecho de que mi mundo no esté tan mal, pero por el otro lado te abre ciertos escenarios que dices, ostras, No está tan lejos, ¿no? se está tan lejos, ¿no? Entonces te hace cuestionar un poco, ¿qué estoy haciendo con mi vida? ¿Me he de preocupar? ¿Para qué me voy a preocupar si se va a acabar el mundo? ¡Claro! Entonces es una cuestión a la humanidad, a la raza humana, al cómo somos, a todo, a todo. Pero lo que tú comentabas en cuanto a las dos líneas, yo no lo veo, al menos esta novela,
hay muchas novelas. Esta novela yo no la veo como una manera de escape, porque yo lo he pasado un poquito mal leyéndola. Porque al fin y al cabo pues tienes esa conexión y esa empatía con el personaje, ¿no? A lo mejor con otras novelas yo creo que, por ejemplo, si leyésemos una utopía escrita hace mucho tiempo que ahora está inspirada en el pasado, la podríamos leer en plan, pero esto es en el pasado, entonces esto es algo que ya hemos aprendido y que a lo mejor es incluso una línea de superioridad la que podría sentir el lector, pero como todas las novelas que se vayan a publicar a partir de ahora, bueno, todas, la gran mayoría seguramente están inspiradas en este futuro, que no es específico y esta ambigüedad también aumenta un poco esa preocupación. Yo creo que depende evidentemente de cada novela, pero a mí en particular, Meridiano Cero no me ha dado esa tranquilidad y esa esperanza. A mí lo que me ha dado es pena, no es esperanza, porque el final es muy abierto, no se sabe qué pasa, digamos, ¿no? Y ese mar... Tiene un poquito de esperanza al final, bueno, un poquito. Depende cómo interpretes lo de... Yo he decidido creer que tienes esperanza, porque dices, si no, es que ya me hundo. No, claro, evidentemente, ahí está el juego de tú decides si lo que Amelia ve como esperanza es esperanza. Evidentemente, para ella es esperanza, no hay, vamos... Si es el momento de, peor no puede estar. Exactamente, peor la chiquilla no puede estar porque pobrecilla. Pero claro, luego es Elías el que empieza a decir, pero estarás con el traje todo el día y no sé qué, no sé cuánto. Y tú dices, ay, qué agobio estar con el traje todo el día y el frío que hay arriba, pero vengo de vender sangre, claro. Entonces, es súper interesante ver cómo cada lector tiene una interpretación distinta. En mi caso, yo lo veo triste, ¿vale? En mi caso. Pero puedo entender que para ti o para muchos... Hacemos una encuesta. ¿Qué os parece el final? No, pero, a ver, entiendo perfectamente que para Amelia Marte sea su última esperanza, como en Star Wars, en plan, la última esperanza, ¿sabes? En plan, eres nuestra única esperanza, ¿no? Entonces... ¿Qué es esto? Me tiran por un barranco. No, ya estamos a teatro. Pero yo me alegro que para ella, o sea, para mí resuena como pena, en plan pena, no penoso, pena, que es distinto. Sí, porque tenía que ir a una situación que tampoco es ideal. Exactamente, pero la entiendo. Entonces yo si estuviese ahí le digo, tira para adelante. Y ya veremos. Y ya veremos qué pasa, ¿no? Que eso es lo que te deja él. Ya veremos qué pasa, ¿no? Además me parece muy interesante esos interludios que parece como el guión de una película. Sí. Yo la primera vez que lo leí dije, ¿esto qué eres? No entiendo, o sea, me sacó completamente de la historia y dije, ¿esto qué es? Y luego a medida que vas leyendo dices, amiga, entonces es muy interesante ese cambio de descripciones y de todo, sí. Sí, bueno, es que no lo hemos comentado, pero es verdad que entre capítulo y capítulo hay como unos interludios súper cortitos de un par de páginas, muy relacionados también con Lucía, porque es como a modo de guión, de si no la película que hizo, la película que podría haber hecho, ¿no? Exactamente. Película de ciencia ficción súper pulp, súper bajo presupuesto. Sí, completamente. Escenario de cartón, ¿no? Además de la historia, no hay dinero. Claro, y es como muy divertido también cómo se va ligando esto con la historia. Y a mí me gusta mucho cómo van cambiando como los nombres de los personajes o tal, que es como... Sí, es como muy interesante. Como Rachones, iba a ser el héroe, pero ahora es no sé qué, ¿no? O tal. Sí. Es muy interesante, la verdad, cómo cambia la voz narrativa, cómo de forma, un texto que a lo mejor simplemente quiere expresar pues, una descripción muy fría, te acaba ayudando a entender mejor lo que Lucía le explica a Amelia de la película y demás y tal. Y sobre todo creo que el sentimiento ese de incluso en el mundo del cine, que es un mundo súper glamuroso, no hay dinero, las paredes son de papel, las estrellas no están... O sea, es como todo de cartón pintado. Es todo de cartón pintado, dices tú. Pues incluso el cine, que es lo que Lucía utiliza para escapar de su realidad, que es una mujer mayor polioperada, que Amelia describe que ya no se sabe cuál es su piel de verdad, cuál es el bono, cuál es todo, es un poco un reflejo de ella misma, ¿no? Es súper interesante. Y es eso, son... Pero interludios de 1 página y media y son tan descriptivos que dices, parece que carece de alma y al contrario, es súper interesante. A mí la verdad me gustaron mucho, sí. Sí, además los veo también como muy vinculados con Lucía, no solo evidentemente no por el tema del cine, claro, sí. sino por lo que decías, ¿no? Esto de decorados de cartón piedra, ¿no? Y cómo ella, como mujer exitosa o persona exitosa, igual que el resto de personajes que están a otro nivel respecto a Amelia en el sentido socioeconómico, también acaban alquilando sus servicios y cosas así, ¿no? Porque también tienen un problema como de conexión humana, ¿no? Que al final incluso la gente que en teoría está mejor o está bien, claro,
tampoco acaba de estar bien, ¿no? Todo el mundo tiene Claro. su parte oscura en esta novela. Y lo de las conexiones humanas yo creo que es otro eje central, porque la conexión que tiene Amelia con cada uno de los personajes es completamente distinta. Hay una de dominancia, hay otra de conflicto paternal, ya sabemos cuál es, hay otra de un amor del pasado que no se sabe qué es lo que ocurrirá, hay otra que empezó pues siendo pues este alquiler de Frendrier y al final ha sido la relación que más impacto creo yo que ha tenido en Amelia. Y ha venido de una, irónico, ¿eh? y ha venido de una persona que ha entrado completamente en su vida de repente, porque el resto de personas ya estaban. Y de repente una persona completamente desconocida llega a tu vida y en el transcurso de a lo mejor, no sé exactamente cuánto tiempo, pero creo que es unas semanas o así. En unas semanas te cambia completamente y no solo te cambia a ti, sino que cambia a la otra persona. ¿Por qué? Porque simplemente la estás escuchando, que es lo que Lucía quería al fin y al cabo, que la escuchasen y volver a ser esa chiquilla de 20 años que estaba haciendo películas pulp y que intentaba pues llegar a la cima, ¿no? Porque ellos, mira qué guapa era, mira qué guapa era. Que quedarse, ¿no? Como en el pasado glorioso. Exactamente, y una de las escenas que a mí me impactó es una que Amelia describe que está cogiendo un póster donde ella sale una foto de ella donde sale guapísima y describe lo arrugadas que tiene las manos. Sí. Fue una imagen que dije, es que la tengo aquí delante, o sea, es que la puedo hasta tocar. No sé si has visto la película, pero a mí en aquel momento la sustancia... No la he visto, pero dicen que es... No he visto trozos porque en redes sociales la gente pues te pone cachos y tal y cual. Sí, los spoilers van, que bueno. Sí, en plan, pim, pam. Pero yo creo que es una película, no la he visto, pero me da la sensación de que va a ser incómoda. Es incómoda, muy en la línea de Meridiano Cero, y de hecho, esto que estás comentando, ¿no? De con las manos, recuerda mucho a una escena, que no hago spoilers, pero que aparece en la peli, con Demi Moore preparada para salir, guapísima como es ella. Es la de la pintada, escena del pintalabios, sí, ¿no? y empieza a compararse, ¿no? Y a quitarse y a ponerse y a tal, no sé qué, porque nunca se ve perfecta, nunca se ve suficientemente buena, ¿no? Y a mí aquel momento del libro me recordó mucho, hacía poco había visto la película y lo conecté, ¿no? Con esto. Entonces es como va muy en esta línea. Sí, sí. Pues yo para terminar un poco de hablar de Meridiano Cero, sí que te quería pedir como un poco que aconsejaras a los lectores, en el sentido de, sabemos que esta es una novela de ciencia ficción atípica, pero es verdad que hay mucha gente que a veces tiene un poco como prejuicios a la hora de entrar en las lecturas de ciencia ficción porque piensan que no le van a gustar, porque no es un género que tocan. ¿Crees que sería como una buena novela para entrar en la ciencia ficción, teniendo en cuenta, ¿no? que tenemos también esta parte como de trasfondo de personajes, que no es solo tecnología, sino que hay más chicha? Yo creo que sí, porque es eso, si lo principal es que te da miedo adentrarte, porque yo creo que asociamos mucho la ciencia ficción con hay un libraco tochaco con un prefacio de 200 páginas que te explica la historia de la ciencia ficción y demás y tal. Esto va al grano. Esto es cortito, conciso, intenso, y es lo que comentaba al principio, antes de empezar, que creo que es una novela que me hubiesen puesto en el instituto, en el sentido de... Hola alumnos, hoy vamos a empezar a hablar de ciencia ficción para valorar lo que tenemos ahora, vamos a leer esta novela. Y esta sería una que me hubiesen puesto. Y una novela que habría disfrutado. Es importante. O sea, de verdad, evidentemente tú te puedes quedar con un sabor más esperanzador, más amargo, dependiendo de la experiencia y de lo que tú vivas, ¿no? Pero es una novela que te hace sentir y te hace pues reflexionar, ¿no? Y sobre todo a mí me ha hecho apreciar muchísimo a la gente que tengo alrededor, porque Amelia está tan sola. A pesar de estar rodeada del bullicio, porque yo sentía que en el fondo estaba todo el bullicio de México y la gente en las calles y cuando describe las cabalgatas de Navidad, que está la gente y demás y tal, pero Amelia está en su burbuja y dices tú, déjame darte un abracito. Entonces, creo que es una novela perfecta para empezar dentro del mundo de la ciencia ficción y a mí me ha encantado, o sea, me ha gustado muchísimo y ya te digo, es súper sencilla de leer, así que sin duda es una buena manera de empezar. Y luego ya tú, si decides meterte en algo más complejo y más denso, te metes, pero esto es una muy buena manera de descubrir a la autora y de descubrir un género nuevo, así que yo digo que sí. Cata de autores, ¿no? Sí, completamente. Muy bien, Nilo, muchísimas gracias por acompañarnos hoy, por invitarme. por atreverte a entrar en la ciencia ficción y disfrutarla, al final te daría cuenta. Y nada, solo quería comentaros que en el próximo programa tendremos al ilustrador Ismael Pinteño, que ha hecho las ilustraciones del álbum ilustrado basado en la historia de Edgar Allan Poe, La caída de la casa Usher, que presentaremos en nada y os podrá contar secretos de cómo ha sido esta recreación de una historia clásica que conoce ya todo el mundo. Muchas gracias.